Hola, ¿cómo les va? Soy el ingeniero Matías del Santo y hoy vamos a ver resistencia al corte en suelos. Para tratar de entender el tema resistencia al corte en suelos, lo primero que vamos a tratar de ver es qué mecanismo de falla se da en una masa de suelos cuando la misma se ve sometida a una carga externa. Para ello vamos a tomar un clásico ejemplo de falla, que fue el que se produjo en el grupo de silos de Transconda Ganada en el año 1913. Estos silos estaban apoyados en una platea de 60 centímetros de espesor, cuyas dimensiones en planta eran 25 metros por 60. Cuando se comenzaron a llenar estos silos, lo que se produjo fue una inclinación de los mismos de aproximadamente 30 grados con la vertical. Esta inclinación de los hilos produjo el desplazamiento de una masa de suelos de la fundación, que es la que tenemos aquí indicada con una línea roja, y el desplazamiento de esa masa de suelos se dio a lo largo de una línea de falla, que es la que indicamos amarillo, que acompañó el movimiento de los hilos. Cuando se comenzó a mover estos hilos, se estimó posteriormente que la carga de trabajo que transmitían a la masa de suelos era del orden de 2,85 kg por centímetro cuadrado. O sea, se tuvo que cargar estos hilos con esta tensión para que se produzca la falla en el suelo donde estaban apoyados. Bueno, aquí podemos ver un pequeño esquema en el cual vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó en ese grupo de silos. Nosotros teníamos una masa de suelo donde estaban apoyados, un grupo de silos que estaba representado con esta figura. Lo que se produjo fue una falla por corte del suelo debajo de una zapata. Fíjense que acá tenemos un pequeño esquema en corte, o sea, la masa de suelo se desplazó hacia la derecha y en el plano de falla que nosotros tenemos indicado se produjeron esfuerzos tangenciales tau. Si nosotros hacemos un pequeño zoom, lo que vamos a tener es un aglomerado de partículas de distinto tamaño y en el contacto de esas partículas lo que se produjo es un movimiento relativo. Ese movimiento relativo no se dio a través de los granos, o sea, los granos no se rompieron entre sí, sino que se dio a través de los mismos. O sea, se produjo un pequeño movimiento relativo entre los granos. Este tipo de falla lo podemos representar en el laboratorio a través del modelo que tenemos, donde nosotros colocamos capas de arena de distinto color para poder visualizar esa falla. Posteriormente lo que hacemos es darle a través de un gato hidráulico una carga vertical que simula la carga que transmitía el grupo de silos y podemos visualizar que se manifiesta el plano de falla que nosotros habíamos visto en la filmina anterior, producto del movimiento relativo de esta masa de suelo frente a esta. La ecuación que nos va a permitir a nosotros estudiar los esfuerzos que se producen en una masa de suelos cuando la misma se ve sometida a una carga externa es la ecuación de Coulomb. Y la vamos a tratar de deducir a través de los conceptos de plano inclinado que nosotros habíamos visto en nuestras primeras clases de física. Nosotros teníamos un bloque apoyado sobre un plano inclinado. Ese plano inclinado se podía levantar moviéndolo un ángulo alfa. Al mover ese plano inclinado, la componente del peso se iba a descomponer en una componente F paralela al plano inclinado y una componente n normal en el plano inclinado, y por el contacto entre el bloque y el plano inclinado se iba a generar una fuerza de roce F sub r que iba a impedir el movimiento del bloque en el plano inclinado. En la condición de movimiento inminente, o sea, cuando el bloque está a punto de desplazarse, ese ángulo alfa que se daba entre el peso y la normal por la descomposición de las fuerzas se iba a igualar al ángulo de fricción que existía entre el bloque y el plano inclinado. Por lo tanto, podemos despejar de ese sistema de ecuaciones la tangente de alfa, que viene a estar dada por la componente F sobre la componente N del peso W. Podemos volver a despejar de esta ecuación F, que nos queda en función de la componente normal por la tangente de alfa,
Y si nos ponemos en la condición de movimiento inminente, este ángulo alfa se iba a transformar en el ángulo de fricción que teníamos entre el bloque y el plano inclinado, con lo cual nuestra fuerza de roce iba a estar dada por la componente normal del peso por la tangente del ángulo de fricción. Si dividimos todo por el área del bloque, lo vamos a tener en función de tensiones y vamos a poder llegar a la primera forma de la ecuación de resistencia al corte de Coulomb, en la cual los esfuerzos tangenciales tau que se dan en el contacto del bloque con el plano inclinado iban a ser iguales a la componente normal del bloque al plano inclinado por la tangente del ángulo de fricción que existe en la interfaz que teníamos del bloque con el plano inclinado. La ecuación que dedujimos en la filmina anterior es válida solamente para suelos puramente friccionales. Eso se da en la práctica para los suelos granulares. Habíamos visto que dentro de los suelos granulares nosotros podíamos encontrar las arenas y las gravas. Estas conclusiones también se pueden llevar a algunas situaciones reales. Por ejemplo, supongamos que tenemos el caso de una arena limpia y seca, como por ejemplo la arena que nos podemos encontrar en la playa, en la cual nosotros no tenemos ninguna fuerza de unión entre los granos. El máximo ángulo con que podemos llegar a construir un talud en dicha arena será el ángulo alfa, que hemos visto en la filmina anterior. Tenemos suelos, por ejemplo, las arcillas y los limos, donde además de los esfuerzos friccionales que tenemos entre los granos, aparecen otros factores que suman al momento de evaluar la resistencia al corte. Tenemos el caso, por ejemplo, de los suelos preconsolidados, que nosotros habíamos visto en el trabajo práctico número 7 y en la teoría correspondiente a ese trabajo práctico, que eran suelos que a lo largo de su vida geológica habían tenido una carga vertical efectiva superior a la que tienen en el momento actual o en la actualidad. Parte de esa carga o de ese esfuerzo genera efectos de capilaridad entre los granos. Ese efecto de capilaridad lo que hace es que aparezca una componente adicional al esfuerzo cortante que vamos a llamar cohesión aparente. Simplemente la vamos a llamar cohesión aparente porque es un valor relativo que depende mucho del contenido de agua que tenga la muestra. En la foto que tenemos aquí, lo que podemos ver es una muestra perteneciente a la formación Pampeano, que son suelos preconsolidados que tenemos en la provincia de Buenos Aires, muy característicos de la región en la cual vivimos. Existen otros tipos de materiales finos, por ejemplo, las arcillas o los limos, donde esta pérdida de cohesión no se manifiesta cuando son sumergidos en agua o cuando se incrementa el contenido de agua por unidad de volumen. En estos casos, las partículas son retenidas por otro tipo de fuerzas. Estas fuerzas son de carácter electroestático y son generadas por la película de agua absorbida que se genera alrededor de los granos de estos materiales. Habíamos visto en las primeras clases que los granos de arcilla, a diferencia de los granos de arena, tienen una amplia superficie específica y los efectos de absorción de agua son mucho más importantes que los efectos gravitatorios como los que se pueden llegar a presentar en granos de arena. A este tipo de fuerza la vamos a denominar cohesión verdadera y tanto la cohesión aparente como la cohesión verdadera reciben en general el nombre de cohesión y la vamos a identificar en mecánica de suelos con la letra C. Algunos libros y mucha de la bibliografía internacional, en vez de identificar la letra C a la cohesión, la identifican con la letra S. Habiendo introducido el concepto de cohesión, tanto aparente como permanente, la ecuación de Coulomb toma la forma más genérica, que es la que tenemos aquí abajo, en la cual los esfuerzos tangenciales son igual a la sumatoria de la cohesión más una componente normal al plano en el que nosotros estamos analizando por la tangente del ángulo de fricción de ese suelo. Esto se da en la práctica para los suelos cohesivos y finalmente podemos concluir que tanto la cohesión como el ángulo de fricción son dos parámetros característicos de un suelo. Nosotros vamos a tener distintos tipos de suelo, van a tener distintos valores de cohesión y distintos valores de ángulo de fricción.
Lo que vamos a hacer a continuación es tratar de ver de qué manera podemos determinar esos parámetros de un suelo. El primero de los ensayos que vamos a ver para determinar parámetros de corte es el ensayo de corte directo. El concepto de este ensayo fue desarrollado por Bishop en el año 1959 y Showers en el año 1964, buscando la idea de concebir una máquina de ensayos que permitiese el corte de una probeta a velocidad controlada. Básicamente lo que se buscaba era medir mediante un anillo dinamométrico la fuerza necesaria para que dicha probeta llegue a la falla. En otras palabras, ¿qué fuerza necesitábamos o qué fuerza oponía la probeta al corte? El aparato consta de dos marcos, uno fijo, que es el inferior, y uno móvil, que es el superior, que contienen a una muestra de suelo que es la que vamos a ensayar. Mediante este pequeño esquema lo que vamos a tratar de hacer es mostrar qué es lo que pasa en un ensayo de corte directo. Vamos a tener una muestra de suelo, la cual está contenida por el cabezal superior, que es móvil, y el cabezal inferior, que es fijo. A esa muestra de suelo le vamos a aplicar una carga vertical Q, la cual, si nosotros dividimos por el área de esa probeta, se va a transformar en una tensión normal sigma. Y lateralmente vamos a aplicarle al cabezal superior una fuerza F, la cual, si nosotros dividimos por el área de esa probeta, se va a transformar en una tensión tangencial tau. Con lo cual nosotros podríamos tener en este plano de falla la tensión tau y la tensión sigma que en la ecuación de resistencia al corte que habíamos visto de Coulomb. Nosotros podríamos transformar tranquilamente esta tensión tau en el valor de la fuerza dividido el área. Podríamos transformar esta tensión normal en un valor de esta carga vertical que nosotros tenemos aplicada en la probeta durante el ensayo dividido el área, teniendo la pequeña precaución de que esta área que nosotros tenemos aquí va a ir cambiando a medida que avance el ensayo debido al desplazamiento relativo de un cabezal respecto al otro. En esta filmina lo que tratamos de mostrar son los elementos que conforman la caja de corte. Fíjense que acá tenemos la parte inferior o el marco inferior que permanece fijo. Aquí tenemos la parte superior o el marco móvil. Entre estos dos va a estar contenida la muestra de suelo que queremos ensayar. Tenemos un pistón que nos va a permitir aplicar la carga Q. Y además tenemos algunos elementos adicionales que pueden o no ser utilizados de acuerdo al tipo de ensayo que nosotros vayamos a ejecutar. Bien, habiendo descrito el equipo que vamos a utilizar para ejecutar el ensayo de corte directo, vamos a hablar un poco ahora de las probetas que vamos a colocar en ese equipo. Nosotros en general vamos a trabajar con muestras inalteradas, que son muestras que respetan la estructura del suelo de acuerdo a cómo se encuentra en su estado natural. Digo en general porque hay situaciones en las cuales nosotros vamos a mecanizar el suelo, le vamos a aplicar energía y vamos a construir una nueva estructura de granos. Eso pasa sobre todo cuando nosotros tenemos alguna especie de relleno que tenemos que construir y de la cual nosotros querramos obtener parámetros del suelo. Por ejemplo, tenemos una muestra inalterada que nos llega al laboratorio. Nosotros vamos a recortar un segmento de dimensiones un poco más grande que nuestro collar del equipo. Posteriormente vamos a colocar el collar superior y vamos a ir recortando suavemente la muestra. La idea es básicamente ir dándole forma para poder introducir ese collar. ¿Ven? En esta filmina se aprecia muy bien lo que estamos buscando. Una vez que tenemos el collar colocado, recortamos el extremo superior y el inferior de la muestra, llevamos el collar a la caja de ensayo, montamos la caja del ensayo. Bueno, la última etapa consiste en colocar el pistón en la parte superior de la caja de corte. A través de este pistón nosotros vamos a aplicar la carga vertical Q. Y después lo que vamos a hacer es llevar la caja de corte
al equipo para ejecutar el ensayo. El equipo para ejecutar el ensayo de corte directo es similar al que tenemos aquí en esta filmina. Básicamente es un marco de carga el cual sostiene la caja de corte. A través de este sistema de pesas nosotros vamos a aplicar la carga vertical y a través de este sistema que nosotros tenemos acá vamos a desplazar el marco superior respecto del inferior para ejecutar el ensayo. Fíjense, esta es una probeta de suelo luego de ejecutado el ensayo de corte directo. Fíjense cómo se aprecia nítidamente cómo se desplaza el cabezal superior respecto al cabezal inferior y cómo queda perfectamente identificado el plano de falla de esa probeta. Lo que vamos a hacer durante el ensayo de corte directo es, para un valor de sigma constante, ir incrementando gradualmente el valor de f. A medida que vamos incrementando el valor de f, vamos a ir midiendo los valores de deformación y vamos a obtener la curva que nosotros tenemos aquí identificada, en la cual nosotros graficamos valores de esfuerzos tangenciales en funciones de la deformación. De esta curva nosotros vamos a definir un valor de tau de rotura. Posteriormente se ejecutan distintos ensayos sobre distintas muestras de suelo para distintos valores de sigma y podemos obtener distintos pares de valores de tensiones normales y tensiones de rotura. Fíjense que acá tenemos este par de valores para un ensayo, este par de valores para otro ensayo y este par de valores para otro ensayo. Esos tres valores lo que nos permiten son definir estos tres puntos, los cuales si nosotros unimos con una recta, nos permiten definir el valor de la cohesión de ese suelo y del ángulo de fricción de ese suelo, que es la pendiente de esa recta. Nosotros ejecutando tres ensayos como mínimo de corte directo, estamos en condiciones de definir un valor de cohesión y un valor de ángulo de fricción de ese material, con lo cual nosotros tendríamos definido los parámetros geotécnicos de ese suelo. Entre las ventajas y desventajas que tiene el ensayo de corte directo, encontramos que el plano de corte se produce según el plano de la máquina, o sea, la probeta no va a fallar por el plano de debilidad que tenga, sino por el plano que nosotros le inducimos. Esto puede ser una ventaja y una desventaja de acuerdo a qué tipo de carga y la dirección que se vaya a aplicar. Si nosotros tenemos la seguridad de que la carga que nosotros le vamos a aplicar a esa masa de suelo va a ser horizontal, el ensayo de corte directo representa muy bien qué es lo que va a pasar en esa masa de suelos. Por otro lado, es un ensayo que se utiliza mucho para analizar planos de fallas en macizos rocosos. Una limitación que tiene que, vamos a ver más adelante qué es lo que significa, es que estos ensayos son siempre drenados. No se puede contener y menos medir las presiones neutras o presiones de poro que se generan dentro de la masa de suelos. Y finalmente lo que tenemos es algo que yo les había mencionado, es que el área de contacto entre las dos caras donde se produce el esfuerzo de corte no permanece constante. Eso se puede salvar midiendo a la vez que se aplica la carga lateral F, las deformaciones y corrigiendo el área de la probeta. El siguiente ensayo que vamos a ver para determinar parámetros de corte es el ensayo triaxial. Pero antes de entrar en la metodología del ensayo triaxial y los distintos tipos, vamos a tratar de fundamentar un poco por qué vamos a tratar de utilizar este tipo de ensayo para determinar parámetros de corte. Una estructura que nosotros construimos con hormigón, madera o acero, podemos ensayar esos materiales con ensayos de compresión y tracción sobre probetas del material, algo que nosotros ya hemos estudiado en materias como materiales. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos una columna de hormigón, podemos tomar un testigo de esta columna de hormigón y ensayar la compresión simple. Lo mismo que las barras de acero que conforman esta columna de hormigón, que las podemos ensayar a tracción. En el caso de los suelos, al tratarse de un aglomerado de partículas con y sin cohesión, la resistencia al corte depende mucho de la presión de confinamiento a la cual esté sometido ese grupo de partículas. Por ejemplo, si nosotros tenemos suelos en su estado natural, vamos a ver que los mismos tienen un estado triaxial de tensiones.
Habíamos visto que la presión vertical efectiva varía en función de la profundidad, dependiendo de la profundidad a la cual nosotros estudiemos el material. Por ejemplo, si consideramos un elemento diferencial ubicado a una profundidad z, va a tener una tensión vertical efectiva dada por gamma por z, que nosotros las íbamos a representar de manera vertical. A pesar de que nosotros hubiéramos visto estos diagramas que señalaban las flechas horizontales, esa es una presión que actúa vertical. De la misma manera, ese elemento diferencial va a estar sometido a una tensión horizontal sigma h, que no es nada más ni nada menos que un coeficiente K sub 0 por la presión vertical efectiva. Lo que les voy a pedir es que en este momento me crean que hay una correlación entre la tensión vertical efectiva y la tensión horizontal. Esa correlación se llama coeficiente de empuje de suelos en reposo. Vamos a verlo mucho en Geotecnia 2. Ahora créanme que existe una correlación, pero bueno, avanzaremos un poquito en el segundo semestre. Entonces, un suelo en condiciones naturales está sometido a una tensión de confinamiento sigma 3, que es función de la profundidad a la cual nosotros estamos evaluando el suelo. Si nosotros solicitamos el suelo con una carga Q, vamos a generar sobre esa probeta un incremento de tensiones, que nosotros lo vamos a llamar sigma 1. Una carga aplicada en superficie va a transmitir en profundidad una tensión sigma 1. La idea del ensayo es tratar de respetar qué es lo que pasa en este gráfico. Es decir, bueno, tenemos una probeta de suelo en condiciones naturales sometida a un estado triaxial de tensiones y por la aplicación de una carga externa se genera un incremento de tensiones, que es lo que tenemos en este gráfico. Analizando el equilibrio dentro de una masa de suelo, vamos a poder ver que una probeta está comprimida según tres ejes. En el sentido vertical, una tensión principal sigma 1 y en el sentido horizontal, tensiones principales sigma 2 y sigma 3. Como en general nosotros vamos a trabajar con probetas cilíndricas, esta tensión lateral sigma 2 va a ser igual a la sigma 3 y en general nosotros vamos a trabajar con una tensión principal vertical sigma 1 y una tensión de confinamiento sigma 3. Vamos a ver ahora qué esfuerzos tenemos en una probeta cilíndrica cuando la misma es sometida a un esfuerzo triaxial de tensiones. Vamos a estudiar ahora el estado tensional que tenemos en un plano alfa-alfa que forma un ángulo θ con un plano horizontal a sub a como tenemos en esta figura. De la misma figura podemos deducir que las caras de la probeta son planos principales donde no tenemos esfuerzos de corte. En las caras superior e inferior de una probeta tenemos la tensión principal sigma 1 y en las caras laterales tenemos la tensión principal menor sigma 3. Si analizamos las tensiones que actúan sobre las caras del triángulo interno A o B que nosotros vamos a tomar para estudiar este tema, tenemos que el plano AO es paralelo al plano principal, donde actúa la tensión sigma 1. El plano B sub O es paralelo a la cara lateral, donde actúa la tensión menor sigma 3. Y el plano A sub B actúan tensiones de corte tau y tensiones normales sigma, que es lo que nosotros vamos a tratar de identificar. Habiendo planteado ya las condiciones de borde de nuestro problema, lo que vamos a hacer ahora es analizar el equilibrio de fuerzas que actúan sobre el prisma elemental A o B. Si nosotros analizamos el esfuerzo normal al plano alfa-alfa, vamos a saber que a este esfuerzo normal se le oponen estas dos componentes de las tensiones que actúan en los planos A o B y BO. Haciendo un pequeño equilibrio de fuerzas podemos llegar a la ecuación número 1, que es la que tenemos aquí abajo. De la misma manera, si nosotros analizamos el esfuerzo tangencial que actúa en el plano alfa-alfa, que es el que tenemos aquí, y analizamos qué componentes de esas fuerzas se oponen a ese esfuerzo de corte, podemos llegar a la ecuación número 2, que también está en función de sigma 1 y de sigma 3. De la ecuación número 2 podemos despejar el seno de 2θ y obtener la ecuación número 3.
Si trabajamos un poco con la identidad trigonométrica que presentamos aquí, reemplazando la ecuación 1, podemos llegar a la ecuación número 4. De la ecuación número 4 podemos sumarla a la ecuación número 3 y obtener la ecuación número 5. Esta ecuación número 5 es la ecuación de una circunferencia en la cual el radio está dado por la componente sigma 1 menos sigma 3 dividido 2, que es lo que tenemos adentro de este corchete. Y esa circunferencia está sobre el eje a una distancia del origen sigma 1 más sigma 3 dividido 2, que es la componente que nosotros tenemos aquí. Lo que podemos hacer ahora es representar la ecuación de esa circunferencia que nos representa el estado tensional interno de una probeta de suelo cuando está sometida a una tensión de confinamiento sigma 3 y a una tensión principal sigma 1. Para representar la circunferencia que habíamos deducido en la filmina anterior, vamos a utilizar la teoría de rotura de Mohr, en la cual nosotros vamos a representar la circunferencia en un sistema de ejes cartesianos, en el cual el eje de las Y va a estar representado por las tensiones de corte tau y el eje de las X va a estar representado por las tensiones normales sigma. Si nosotros tomamos una circunferencia desde el origen centrada en el punto sigma 1 más sigma 3 sobre 2 con un diámetro sigma 1 menos sigma 3, vamos a representar el estado tensional de nuestra probeta. De la misma manera lo podemos representar este círculo considerando desde el origen una distancia sigma 3 y una distancia sigma 1, es mucho más sencillo que con las ecuaciones anteriores. Y podemos tener un plano principal sigma 1 y un plano principal mínimo sigma 3. Si consideramos un punto O a partir del cual podemos trazar un plano considerado con un ángulo igual al que nosotros habíamos analizado en nuestra probeta, podemos deducir los valores de sigma y tau internos a la probeta como los puntos donde intersecta el plano considerado al círculo que representa el estado tensional de nuestra probeta. De la misma manera, una vez que teníamos nuestro estado tensional, si continuamos incrementando los valores de tensión sigma 1, va a llegar un momento en el cual se alcance una tensión sigma 1 final y se produzca la rotura de nuestra probeta. Para ese valor nosotros vamos a tener un círculo de rotura y si definimos un ángulo θ, vamos a poder definir los valores de sigma y de tau que producen la rotura. ¿Ven? Es muy sencillo. Una vez que nosotros tenemos la rotura y para un ángulo considerado, podemos definir un sigma de rotura y un tau de rotura. Lo que podemos decir es que bajo un estado triaxial de tensiones, como teníamos en nuestra condición original, la probeta llega a rotura para un par de valores sigma de rotura, tau de rotura, que actuando en forma normal y tangencial al plano considerado de inclinación θ, producen la rotura por corte en una masa de suelos. Analicemos ahora qué es lo que pasa con un elemento del terreno ubicado a una profundidad fija cuando el mismo se ve sometido a un incremento de tensiones dado por una carga Q. Vamos a tener una masa de suelos de la cual podemos identificar un elemento diferencial sometido a tensiones verticales sigma B y horizontales sigma H. Las tensiones verticales y horizontales se relacionaban a través del coeficiente de empuje en reposo, que entre varios factores dependía del tipo de material y de la compacidad del mismo. Esto nos iba a permitir aseverar que ese elemento diferencial se iba a estar sometido a un estado triaxial de tensiones. Posteriormente íbamos a aplicar una carga Q que iba a transmitir en profundidad un incremento de tensiones delta sigma. Ese incremento de tensiones nosotros lo podíamos calcular con toda la teoría y la práctica que habíamos visto en el trabajo práctico número 6, conociendo la forma de la carga que transmite y el valor de Q. Ahora bien, si nosotros tomamos una probeta que representa este elemento diferencial, en el estado en reposo iba a estar sometida a tensiones verticales y tensiones horizontales. Al incrementar las tensiones debido a la carga superficial, se iba a generar un incremento de la tensión vertical dado por la tensión desviante. Nosotros podíamos representar eso en la representación de Mohr,
teniendo en cuenta el estado inicial o estado en reposo, dado por la tensión vertical sigma H y la tensión vertical sigma B. Y a medida que nosotros vayamos incrementando la tensión desviante dada por el incremento de tensiones que se daba por nuestra estructura en superficie, se nos iba a empezar a generar otro círculo de estabilidad, hasta llegar al punto en el cual se alcanza el valor de la tensión desviante. Fíjense que acá nosotros tenemos el incremento de delta sigma que se daba por la carga, lo tenemos aquí. Si nosotros habíamos considerado un plano θ en estudio, perdón, un plano alfa-alfa con un ángulo θ, podemos graficar ese plano en nuestra representación de Moore y encontrar el valor de la tensión normal y de la tensión de corte que actúan en ese plano. Si podemos hacer varios ensayos con distintos valores de tensiones de confinamiento que representen aproximadamente las condiciones del terreno en estudio, podemos obtener 3 círculos de rotura correspondientes a ese material. Si unimos esos 3 círculos de rotura con una línea tangente, podemos denominar a esa línea tangente o envolvente como curva de resistencia intrínseca del material, y en la cual nosotros vamos a tener los pares de puntos tau y sigma que satisfacen la ecuación de Coulomb. De esta curva de resistencia intrínseca nosotros vamos a poder definir el valor de cohesión y el valor de ángulo de fricción de ese material, con lo cual nosotros tendríamos completa la ecuación de Coulomb para ese material. Y nosotros, a partir de conocer el valor de C y el valor de Φ, podríamos empezar a estudiar los valores de tensiones internas que se generan en esa masa de suelo cuando se ve sometida a un incremento de tensiones. Otra manera de representar el estado tensional de una masa de suelos es a través de la ecuación de Rendulic. En vez de representar en un sistema de eje cartesiano las tensiones normales sigma y las tensiones tangenciales tau, lo que vamos a hacer es representar las tensiones principales sigma 1 y sigma 3. Para ello lo que hacemos es, en la representación de Moore, prolongar la cría hasta que intersecte el eje de las X y por el punto de tangencia para un círculo de rotura, tomar una normal. Se nos genera el triángulo AOB, del cual nosotros podemos calcular el valor del seno de Φ con la expresión que tenemos acá. Trabajando un poco con esta expresión, se llega a esta expresión que nosotros tenemos aquí. El desarrollo se puede seguir sencillamente con las ecuaciones que están en esas filminas. Y en esta ecuación nosotros podemos llamar a la tangente cuadrado 45 más Φ sobre 2 como NΦ y a la tangente de 45 grados más Φ sobre 2 como raíz de NΦ. Con lo cual, esta expresión queda simplificada en esta. Fíjense que nos permite relacionar los valores máximos de las tensiones principales sigma 1 y sigma 3 con los parámetros de corte del suelo. Aquí tenemos la cohesión y en NΦ tenemos, como se ve aquí arriba, los valores del ángulo de fricción. Si nosotros graficamos la expresión de Rendulic, nos queda una representación que en vez de tau tenemos sigma 1 y que en vez de sigma tenemos sigma 3. En vez de la cohesión vamos a tener un valor de ordenada al origen 2c raíz de NΦ y en vez de la tangente y en vez del ángulo de fricción vamos a tener la tangente inversa de NΦ. Esto es lo que estamos graficando y nos va a permitir representar los estados tensionales dentro de una masa de suelos. Esta expresión la vamos a utilizar mucho cuando calculemos empujes de suelos en Geotecnia 2. Ahora bien, tenemos ya dos sistemas de representación de los estados tensionales de una masa de suelo. Dedujimos que el estado triaxial de tensiones representa bastante bien qué es lo que pasa con un elemento diferencial en el suelo. Veamos ahora con qué ensayos de laboratorio nosotros podemos representar el estado triaxial de una masa de suelos. Los primeros equipos para ejecutar ensayos triaxiales fueron desarrollados en el año 30 por Rendulic y Casagrande y posteriormente fueron mejorados o las técnicas de ejecución de ensayo fueron avanzando de la mano de investigadores como Taylor, Bishop y Henkel. Esta figura trata de representar un poco cómo es el equipo. El equipo va a ser un marco que contiene un cilindro lateral
Interiormente a ese cilindro vamos a colocar una probeta del material que nosotros queremos investigar, restringida entre dos cabezales, un cabezal superior y un cabezal inferior. Este cilindro lateral hermético va a estar lleno de agua y nosotros le vamos a poder aumentar la presión, con lo cual nosotros vamos a poder aumentar el confinamiento. En la parte superior hay un pistón de carga y un aro dinamométrico o una celda de carga. Actualmente se utilizan celdas de carga para medir la carga que nosotros vamos a transmitir, y un comparador centesimal o un transductor de deformaciones. Con el pistón de carga nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la tensión desviante sigma D. Habiendo presentado el marco teórico y el equipo que vamos a utilizar para ejecutar ensayos triaxiales, vamos a hablar ahora un poco de las muestras que vamos a ensayar. Si nosotros queremos investigar un estrato de suelo en su estado natural, lo que vamos a hacer es tratar de obtener una muestra inalterada o con bajo grado de alteración. En clases futuras vamos a ver cuándo una muestra es inalterada, qué posibilidades tenemos de obtener muestras inalteradas. Aquí adelantaremos algunas. La primera que se nos ocurre es la obtención de una dama. Una dama es básicamente un cubo de aproximadamente 30 centímetros de suelo en su estado natural. Básicamente que mantenga la estructura que tiene el suelo en su estado natural. De esta dama lo que se hacen son recortar porciones que luego se llevan a la forma de una probeta. Otra posibilidad para obtener probetas de material inalterado es a través de tubos sacamuestras del tipo Shelby o Denison. También los vamos a ver en la clase de investigaciones geotécnicas, pero básicamente es hincar un tubo en el terreno. Posteriormente se lo envía al laboratorio y del interior de dicho tubo se extraen las muestras que van a ser ensayadas. Vimos que pueden ser muestras cuadradas obtenidas de las damas o muestras cilíndricas obtenidas de tubos muestradores. Las mismas se colocan en un torno especial. Fíjense que tiene dos cabezales, uno superior e inferior, un tornillo de ajuste que permite sostener, y a través de ir recortando con una regla lo que se puede ir obteniendo es una probeta cilíndrica con una relación altura-diámetro 2, aproximadamente 5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura, de la cual nosotros vamos a poder ejecutar ensayos. En esta filmina trato de mostrarle algunas dificultades que pueden aparecer al momento de tallar una probeta. Uno dice, bueno, puede ser una cosa sencilla, pero podemos encontrarnos cosas como las que le voy a contar ahora a continuación. Esta es una muestra de suelo que fuimos a obtener en la zona de Dock Sud, una zona de rellenos ganada al río, donde para ganarle lugar al río se fueron acumulando rellenos y distintos tipos de materiales. Obtuvimos una muestra con un sacamuestra cuadrado, una muestra con muy bajo grado de alteración, y si ustedes la ven acá, pareciera ser una muestra de la cual nosotros podríamos tallar una probeta. Una muestra linda, se ve el suelo bastante parejito. Posteriormente, y después de lo que les voy a mostrar en la filmina que sigue, vimos que esto que acá parece como una masa de suelo estaba conformado por materiales de rellenos de distintas granulometrías. Fíjense cómo desde el tamiz 200, el 100, 40, 10, 4, hasta el 3 octavos, y capaz que había alguna muestra de 1,5, eran todos materiales restos de escombros. Esta granulometría por lavado la hicimos luego de encontrarnos con la dificultad que les voy a mostrar. Fíjense, estábamos tallando probetas, se habíamos recortado y empezábamos a tallar y nos encontrábamos con escombros o restos de piedra que impedían tallar esa probeta. Esa es una de las particularidades que se pueden encontrar en el tallado de una probeta. Es todo un arte, depende de las manos expertas de laboratoristas calificados. Para el armado de la cámara para ejecutar un ensayo triaxial disponemos de todas estas partes. Básicamente son cámaras desmontables de muy fácil armado y desarmado. Tenemos cabezal superior e inferior, O-rings, abrazaderas, la vaina de látex que recubre el material. Básicamente los pasos a seguir para armar una cámara triaxial con sus distintas variaciones son verificar primero que todo el sistema de mangueras y piedra porosa no pierda, se coloca la probeta entre los dos cabezales,
Vamos a ver que hay alguna tipología de ensayo que requiere la colocación de un papel absorbente en la pared lateral exterior de la probeta. Se coloca la vaina de látex que va a aislar la presión de confinamiento de la presión interna de la probeta. Esa vaina de látex se la sella con dos O-rings. Los O-rings se ajustan con alguna abrazadera para evitar el ingreso de agua de la cámara. Se conectan las cañerías, se coloca el cilindro lateral. Posteriormente al cilindro lateral se le coloca la tapa. A la tapa se le ajustan los tornillos, se la llena de agua. Y una vez que se la llena de agua, la cámara ya está lista para ser ensayada. Fíjense que la probeta está rodeada de agua. Nosotros a esa agua le vamos a entregar una presión de confinamiento que va a simular la presión que tiene el suelo en su estado natural y al cual va a ser sometido con una carga externa. Vamos a ver la metodología general de un ensayo triaxial. Posteriormente vamos a ver que tenemos distintos tipos de ensayos en los cuales vamos a ver que tienen distintas particularidades, pero en general los distintos tipos de ensayos cumplen las siguientes etapas. Nosotros primero vamos a aplicar una tensión de confinamiento sigma 3 sin aplicar carga vertical, para lo cual nosotros vamos a inyectar agua a través de una canilla que tiene la cámara. Esa inyección de agua lo que va a hacer es aumentar la presión de confinamiento que rodea la probeta, simulando el estado natural de la probeta. Posteriormente lo que vamos a hacer es aplicar la tensión desviante a través de la aplicación de una carga Q, la cual dividida el área de la probeta nos va a generar esa tensión desviante sigma D. ¿Ven? Este es el pequeño esquema de esfuerzos que vamos a tener en la probeta. Fíjense que si sumamos la tensión desviante sigma D a la tensión de confinamiento sigma 3 que tenemos, obtenemos la tensión principal sigma 1. Y si tenemos sigma 1 y sigma 3, podemos representar el estado tensional de esa probeta en la representación de Mohr que habíamos visto en filminas anteriores. En las filminas que siguen a continuación vamos a ver la metodología general y qué es lo que hacemos durante un ensayo triaxial. Habíamos dicho que el primer paso era aplicar una tensión de confinamiento o una presión de confinamiento sigma 3. Vamos a pasar a inyectar agua a la cámara, con lo cual nuestra presión va a pasar de ser 0 a tener un valor positivo. Posteriormente, después lo que vamos a hacer es ir aplicando cargas incrementales sucesivas, verticales a la probeta, y vamos a ir midiendo deformación, con lo cual después nosotros podemos graficar un gráfico tensión-deformación muy similar al que vimos en materiales como el hormigón o el acero, con la única diferencia que nosotros vamos a tener un estado triaxial de tensiones para simular qué es lo que nos sucede a nosotros en una masa de suelos cuando la misma se ve sometida a una carga externa Q. Vamos a ir incrementando la carga, fíjense que a medida que incrementa la probeta se va deformando, podemos ir graficando esa curva cómo va aumentando y una vez que llegamos a la rotura podemos definir nuestra tensión desviante de rotura. Conociendo nuestra tensión desviante de rotura y nuestra presión de confinamiento podemos obtener la tensión principal mayor sigma 1 y podemos graficar el círculo correspondiente a la rotura de esta probeta. Habíamos visto que si nosotros ejecutábamos ensayos sucesivos en distintas probetas, podíamos obtener la curva de resistencia intrínseca de ese material y finalmente obtener los parámetros de corte del suelo, la cohesión y el ángulo de fricción. El primer tipo de ensayo triaxial que vamos a ver es el ensayo triaxial Q. Viene de la palabra quick en inglés, que significa rápido. De ahí la denominación Q, es un ensayo triaxial no consolidado, no drenado. Vamos a aplicar una primera etapa donde vamos a aplicar la tensión de confinamiento sigma 3 y luego vamos a aplicar la tensión vertical desviante a través de una carga Q. Esta carga Q se va a aplicar aproximadamente a una velocidad constante de 500 micrones por minuto, lo que hace que la segunda etapa dure aproximadamente una hora. Este ensayo no permite el drenaje de agua y los parámetros que obtenemos son los más desfavorables de los ensayos triaxiales. Son parámetros en los cuales nosotros podemos aplicarlos a obras de ingeniería donde el tiempo de aplicación de la carga es pequeño en comparación del tiempo de disipación de presión intersticial. Y finalmente lo que vamos a medir nosotros en la probeta
son presiones totales. O sea, nosotros vamos a aplicar una carga, acá se va a aplicar una tensión desviante. Esa tensión desviante va a ser en términos de tensiones totales. O sea, vamos a medir la presión neutra y la presión efectiva adentro de la probeta. Generalmente nosotros vamos a ensayar 3 probetas. La idea es cubrir el rango de presiones que existen en el sitio que estamos estudiando y la profundidad que nos interesa. Por ejemplo, si estamos por ensayar probetas de un material a 10 metros de profundidad, vamos a tener que la profundidad Z, el gamma es un valor aproximado de 1,8 toneladas metro cúbico. El K sub 0, un coeficiente de empuje en reposo que lo podemos estimar en función del tipo de material. De esto ya habíamos hablado. Con lo cual nos da una tensión horizontal de 9 toneladas por metro cuadrado, aproximadamente 0,9 kilos por centímetro cuadrado. Con lo cual nosotros podríamos estar pensando en realizar ensayos triaxiales con tensiones de confinamiento que engloben este valor. Por ejemplo, 0,5 kilos por centímetro cuadrado, 1 kilo por centímetro cuadrado y 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Estaríamos cubriendo el rango de presiones confinantes que podríamos llegar a encontrar en estado natural y luego de aplicada una carga. Entonces, bien, vamos a obtener para cada probeta una curva tensión-deformación para una tensión desviante distinta. De esa curva tensión-deformación nosotros vamos a obtener la tensión desviante máxima. Fíjense que es lo que veníamos mostrando hoy cuando hicimos el esquema detallado de un ensayo triaxial. Lo único que acá vamos a hacerlo para 3 probetas distintas. Con los pares de valores de tensiones de confinamiento y tensión desviante, vamos a graficar el círculo de Mohr correspondiente a la rotura para cada una de las probetas. Posteriormente vamos a trazar la CRI por los puntos de tangencia y podemos determinar los parámetros de corte del suelo, la cohesión no drenada y el ángulo de fricción no drenada. Recordemos, tema importante, que los parámetros de corte que obtenemos de este tipo de ensayo tienen el subíndice de la letra U, que significa no drenado, undrained en inglés. Entonces, de este tipo de ensayo nosotros lo que vamos a obtener es un Φ con un subíndice U para determinar el ángulo de fricción no drenado y un C con un subíndice U que implica la cohesión no drenada. En algunos libros van a encontrar que en vez de la cohesión identificarla con la letra C, la identifican con la letra S. Entre las particularidades que podemos encontrar en el ensayo triaxial Q podemos ver los ensayos triaxiales Q ejecutados sobre muestras no saturadas, las cuales tienen una estructura compuesta por una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa, en la cual al aplicar una presión de confinamiento sigma 3, lo que vamos a hacer es comprimir las burbujas de aire y lograr una mayor fricción entre los granos de la estructura del suelo. Vamos a tener más contacto entre las partículas. Vamos a tener un estado inicial, y al aplicar una tensión de confinamiento sigma 3 lo que vamos a hacer es que los granos estén más en contacto que en nuestro estado inicial. Eso va a generar que para distintas presiones de confinamiento vamos a obtener curvas, tensiones de formación con valores incrementales. Cuando nosotros representemos nuestros círculos y grafiquemos nuestra curva de resistencia intrínseca, lo que vamos a obtener, además del valor de la ecuación, es un ángulo de fricción mayor a 0, con pendiente positiva. Otra particularidad que podemos llegar a encontrar es ejecutar ensayos triaxiales Q sobre muestras saturadas. Estas muestras no contienen la fase gaseosa y sí están compuestas por la fase de sólidos y la fase de líquida. Si nosotros aplicamos una tensión de confinamiento sigma 3, la misma va a ser tomada por la estructura del agua y no se va a mejorar el incremento de contacto entre granos, con lo cual no se va a necesitar una carga o una tensión desviante mayor a medida que nosotros aumentemos la presión de confinamiento. Con lo cual nuestras curvas de tensión de formación van a ser muy similares a pesar de que la tensión de confinamiento sea distinta. En estos casos los parámetros de corte no van a aumentar con los valores de sigma 3. O sea que cuando nosotros grafiquemos la curva de resistencia intrínseca, vamos a tener un valor de cohesión constante y un valor de ángulo de fricción. Este es un pequeño ejemplo que hicimos en el laboratorio para tratar de demostrar esto. Estas eran unas muestras que habíamos obtenido
de Península de los Perros en Ensenada, un sector donde iban a construir un relleno. Las muestras iban a ser para consolidación, pero como la cantidad de material que utilizamos para el ensayo de consolidación es poca, nos quedaba todo un tubo de muestra para ejecutar otros tipos de ensayo y poder investigar un poco. Tallamos probetas, una vez que tallamos probetas, las montamos en las cámaras triaxiales y tratamos de verificar esto. Estos son los resultados que obtuvimos. Fíjense que para distintas presiones de confinamiento los valores de tensión desviante eran muy similares. Si bien hay una pequeña diferencia, los resultados fueron muy similares. Son los resultados que tenemos acá. Fíjense que para valores de tensión de confinamiento de casi 1 kilo, la variación de la tensión desviante es prácticamente. Cuando graficamos eso en la representación de Moore, fíjense que se verifica bastante bien lo que habíamos hablado en la figura anterior, donde nosotros vamos a tener un valor de cohesión nula, un valor de cohesión distinto de 0 y un valor de ángulo de fricción nulo. Estos serán los resultados que obtuvimos. Bueno, finalmente podemos tener el ensayo triaxial Q ejecutado sobre muestras no saturadas, pero con una elevada humedad. Esto quiere decir que no alcancen el 100% de saturación y que la estructura del suelo esté compuesta por la estructura sólida, la estructura líquida y la estructura gaseosa. Pero el contenido de agua es un poquito menor que el grado de saturación. Cuando nosotros apliquemos una tensión de confinamiento sigma 3, la probeta se va a achicar a raíz de comprimir las burbujas de aire, con lo cual nuestro ángulo de fricción va a ser mayor a 0, tal como habíamos visto cuando las probetas estaban no saturadas. Va a llegar un punto en el cual la presión de confinamiento sea tal que se va a producir el 100% de la saturación y el ángulo de fricción va a mantenerse igual a 0. Esto se debe principalmente a que un gas puede disolverse mucho más en un líquido de acuerdo a la presión que esté sometido. Con lo cual, para bajas presiones de confinamiento vamos a tener una curva de resistencia intrínseca con un ángulo de fricción mayor a 0 y para cierto valor de presión de confinamiento donde se produzca el 100% de la saturación, vamos a tener una curva de resistencia intrínseca con el ángulo de fricción igual a 0. Una práctica habitual es ejecutar el ensayo triaxial Q por etapas múltiples o escalonado, en el cual nosotros vamos a aplicar sobre una misma probeta 3 presiones de confinamiento distintas. Habitualmente nosotros teníamos 3 probetas distintas, a cada probeta le aplicábamos una presión de confinamiento y para cada presión de confinamiento distinta íbamos a tener una curva de tensión de formación. Aquí ensayábamos 3 probetas. En el triaxial escalonado nosotros vamos a ensayar una probeta a la cual vamos a aplicar una presión de confinamiento, vamos a aumentar la tensión desviante hasta llevarlo a la rotura. Una vez que estamos en una rotura incipiente vamos a volver a aumentar la presión de confinamiento y posteriormente lo vamos a hacer de vuelta. Con esto nosotros lo que vamos a obtener es una curva de tensión de formación y de ella podemos obtener 3 valores de tensiones desviantes que nos van a permitir obtener la curva de resistencia intrínseca. La crítica de este procedimiento es que para lograr toda esta curva vamos a tener que deformar la probeta mucho más que si utilizáramos probetas individuales. Para ir cerrando el tema triaxial Q, les voy a mostrar algunos resultados de ensayos que hicimos en el laboratorio. Este es el soft que tenemos nosotros automático para ejecutar ensayos. Fíjense que automáticamente va graficando la curva tensión de formación. Estas son probetas de arena. La forma de la curva de tensión de formación muestra mucho de lo que es el tipo de material ensayado. Fíjense que alcanzada la tensión desviante después continúa deformando con un leve decremento de la carga. También les puedo mostrar algunos triaxiales Q que hicimos sobre unas probetas de arcilla muy compacta. El comportamiento del material es como un rígido. Fíjense que una vez que se alcanza la rotura hay un descenso notorio de la tensión desviante y después queda algo residual, que es la resistencia que nos queda en el plano de contacto de la falla. Fíjense que acá está el plano perfectamente identificado, el plano de rotura. Estos se dan materiales muy rígidos o muy densos.
a diferencia de los materiales más sueltos donde la deformación no marca un plano como mostramos acá, sino que es tipo abarrilamiento de la probeta. Fíjense acá se puede ver perfectamente el plano de rotura por el cual la probeta rompió. El siguiente ensayo triaxial que vamos a ver es el ensayo triaxial S, en el cual nosotros vamos a aplicar la tensión desviante a una velocidad muy baja, acorde a la permeabilidad del material que vamos a estudiar. Si es un material un poco más permeable, vamos a aplicar la tensión desviante con una velocidad un poco mayor. Y si es un material muy impermeable, vamos a aplicar la tensión desviante a una velocidad muy baja. Esto lo que nos va a permitir es anular por completo la presión de poros o la presión neutra que se nos genere adentro de la estructura de la probeta. Con lo cual nosotros las tensiones desviantes que midamos durante el ensayo van a ser tensiones desviantes en términos de presiones efectivas. Para lograr esto, en las dos etapas del ensayo triaxial, tanto en la etapa de aplicación de presión de confinamiento como en la etapa de aplicación de tensión desviante, vamos a permitir el drenaje del agua intersticial de la probeta, con lo cual la presión neutra va a ser nula durante todo el ensayo. Este tipo de ensayo recibe el nombre de la letra S a través de la palabra inglesa slow, que toma en cuenta la velocidad de aplicación de la carga. Esto es aproximadamente en el entorno de 1 micrón por minuto, lo que sería aproximadamente 0,001 milímetro por minuto. Aproximadamente, como para tener un entorno de números, la etapa de aplicación de tensión desviante puede llegar a estar en el entorno de los 2 días. Es un ensayo muy lento. Repasemos un poco algunos conceptos de presiones neutras y efectivas que habíamos visto en la clase de consolidación. Si nosotros teníamos una muestra saturada y le aplicábamos una presión P sin permitir el drenaje de agua, íbamos a tener que el 100% de esa carga P iba a ser tomada por la presión intersticial presente en esa estructura del suelo. Esta era una condición similar a la que teníamos en los ensayos triaxiales Q sobre las muestras saturadas. En cambio, si nosotros permitíamos el drenaje del agua al aplicar una carga P, íbamos a permitir disipar la presión neutra o la presión de poro, con lo cual, para un tiempo posterior a la aplicación de la carga P, íbamos a tener que toda la carga P iba a ser tomada por la estructura o el esqueleto del suelo. Esta condición es similar a la que vamos a tener en los ensayos triaxiales S. Nosotros vamos a permitir el drenaje del agua durante todo el ensayo y vamos a obtener términos o parámetros en términos de presiones efectivas. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un suelo normalmente consolidado, vamos a aplicarle una presión de confinamiento sigma 3, vamos a permitir que expulse agua, con lo cual se va a producir una disminución de volumen y un reacomodamiento de los granos, los cuales van a aumentar su contacto entre ellos, y posteriormente vamos a tener, al finalizar la etapa, un suelo consolidado. Para mostrar esa disminución de volumen debido a la presión de confinamiento y drenaje de la probeta, tengo esta foto que nos muestra una probeta de arcilla blanda y saturada obtenida aquí en la costa del Río de la Plata. Este material pertenece a la formación pospampeano, que es una formación de suelos arcillosos, blandos y saturados con una relación de vacíos elevada, lo cual implica una densidad muy baja, que luego de la aplicación de la tensión de confinamiento disminuye notoriamente su volumen. Fíjense cómo pasa de ser una probeta de aproximadamente 10 centímetros de altura a tener prácticamente 7 centímetros y medio de altura. O sea, expulsó agua, reacomodó los granos y reacomodó la estructura interna. Fíjense que la relación de vacíos de esta probeta es mucho más baja que la que teníamos inicialmente antes de comenzar el ensayo. Ese es el efecto que nosotros queremos lograr durante el ensayo triaxial S. Entonces, bien, como nosotros tenemos que permitir el drenaje de la probeta, lo que vamos a hacer es colocar piedras porosas en los cabezales superior e inferior
y vamos a colocar sendas mangueras que lo que van a hacer es llevar el agua que va a expulsar la probeta hacia afuera. Lo que vamos a hacer es colocar un dispositivo que nos va a permitir medir el cambio de volumen y mantener la presión neutra en cero a medida que nosotros vamos a ir ejecutando el ensayo triaxial. Estos dispositivos son algo antiguos, actualmente se los reemplazan por transductores de presión, como vamos a ver en las filminas que vienen. Al expulsar agua de la probeta, lo que va a hacer es mover esta columna de agua, moviendo la columna de queroseno y el agua destilada, cambiando el indicador de volumen e indicándonos que la probeta está expulsando agua. Les había comentado que íbamos a colocar piedras porosas en los cabezales superior e inferior a fin de permitir el drenaje de la probeta. Fíjense que el cabezal inferior está conectado a una válvula externa a través de una canilla y el cabezal superior está conectado a través de una manguera a otra canilla que es donde nosotros vamos a poder medir la expulsión de agua. Esta es la piedra porosa, fíjense que está inserta en el cabezal y el cabezal tiene un agujero que nos va a permitir el drenaje del agua. Una particularidad que tiene este tipo de ensayo es si nosotros estamos ensayando materiales cohesivos o arcillosos con elevada permeabilidad, que pueden alcanzar valores en el entorno de 10 a la menos 7, para facilitar la llegada del agua de los poros a las piedras porosas, lo que se hace es colocar un papel de filtro alrededor de la probeta. Lo que hacemos es, una vez colocada y recortada nuestra probeta, es cortar un papel de filtro que vamos a colocar alrededor de la probeta. Fíjense que una vez instalado el cabezal superior se coloca este papel de filtro para acelerar un poco los tiempos de disipación de presiones neutras. Previamente a la ejecución del ensayo triaxial, nosotros tenemos que saturar nuestra probeta. El primer método que vamos a ver es la saturación por percolación, en la cual nosotros vamos a hacer pasar agua a través de la probeta por gravedad, ingresando a la misma por el cabezal inferior y saliendo por el cabezal superior. Este sistema es bastante rápido para suelos permeables, pero es totalmente ineficiente en suelos poco permeables. Lo que vamos a utilizar para los suelos poco permeables es la saturación de la probeta por contrapresión. Fíjense, nosotros tenemos una probeta de un material permeable ya armada, la conectamos a una columna de agua, a través de una manguera le vamos a hacer pasar agua por el cabezal inferior. ¿Ven? Esta manguera que nosotros tenemos acá se conecta al cabezal inferior, va a empezar a permear agua y va a salir por el cabezal superior. ¿Ven? Fíjense, va a empezar a gotear. Una vez que el flujo está establecido, podemos decir que nuestra probeta está saturada. Fíjense acá la diferencia, cómo se ve muy bien el papel de filtro, cómo se va humedeciendo y acá cómo lo tenemos seco. Cuando tenemos el goteo regular, podemos decir que nuestra probeta está saturada por percolación. El segundo método que vamos a ver para saturar una probeta es la saturación por contrapresión. El método básicamente consiste en aumentar de forma gradual y mediante escalones la presión del agua intersticial de la probeta, habiendo tenido la precaución de aumentar previamente la presión de la cámara. Esto va de la mano del concepto que nosotros desarrollamos en la ley de Henry, que expresa que el volumen de aire disuelto en un volumen de agua depende de la presión P y de un factor H que depende de la temperatura del sistema. Esta es la ecuación que nos representa la ley de Henry, en la cual nosotros vamos a tener que P sub A es la presión atmosférica y H es una constante que depende de la temperatura y que toma los siguientes valores. Si nosotros tenemos una probeta parcialmente saturada, para saturarla de acuerdo a la ley de Henry, vamos a tener que aplicar una contrapresión de modo que el volumen de agua disuelto coincida con el volumen de aire de la probeta. Entonces el volumen de aire va a ser igual al volumen de vacíos menos volumen del agua.
y esto debe ser igual al volumen de aire disuelto, que es lo que teníamos en la ley de Henry. Si igualamos y despejamos, podemos llegar a que la presión que nosotros tenemos que aplicar a nuestra probeta para saturarlo va a estar dada por esta ecuación, donde la letra S es el grado de saturación de la probeta antes de iniciar el ensayo. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo matemático de cómo saturar una probeta por contrapresión. Partamos de que tenemos una probeta con un suelo arcilloso con un grado de saturación en el entorno del 94%. Nosotros vamos a tener que calcular matemáticamente este valor. Si partimos de la hipótesis también de que el laboratorio se va a mantener a una temperatura de 20 grados, podemos calcular la presión de contrapresión necesaria para saturar esa probeta con la ecuación que habíamos visto en la fórmula anterior, que nos da como resultado que vamos a necesitar 3 kilos para saturar esa probeta por contrapresión. Este gráfico trata de mostrar un poco cómo, a medida que el grado de saturación en una probeta de suelo es elevado, la presión de contrapresión necesaria para saturarla disminuye. Aclaremos que luego de aplicar la saturación por contrapresión, tanto la probeta como la presión de cámara va a tener una nueva presión de referencia que no va a ser la presión atmosférica, sino la presión de contrapresión. Esto quiere decir que todo el sistema va a estar a una presión de contrapresión, por ejemplo, de 3 kilos. Habiendo calculado qué presión de contrapresión tenemos que entregar al sistema para saturar a la probeta, lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar esa presión de contrapresión en pequeños escalones del orden de 0,2 a 0,3 kilos por centímetro cuadrado, hasta llegar al valor de contrapresión que nosotros tenemos que lograr para saturar esa probeta. Vamos a aplicar un escalón de tensión de confinamiento sigma 3 y posteriormente lo que vamos a hacer es aplicar un pequeño escalón de presión neutra o presión a la probeta inyectándole agua con una pequeña diferencia respecto al valor de confinamiento a fin de no romper la estructura de la probeta por exceso de presión neutra. De esta forma irá ingresando agua destilada y aumentando la presión del sistema. Ese aumento de presión del sistema, tanto de la presión de confinamiento como la de presión de la probeta, lo que va a hacer es disolver todas las burbujas de aire que nosotros teníamos dentro de la probeta y lograr la saturación de la misma. Una manera de corroborar ese valor de contrapresión para saber si la probeta está saturada es luego de ejecutado la etapa de contrapresión, de saturación por contrapresión, es calcular el coeficiente de Skempton-B, que toma en cuenta el cociente entre el incremento de presión neutra que tiene la probeta y el incremento de tensión de confinamiento. Cuando este valor es cercano a 1, podemos decir que se alcanzó el 100% de la saturación de la probeta. Esta es una captura de pantalla del sistema informático automatizado que tenemos nosotros en el estudio para ejecutar ensayos triaxiales, específicamente en la etapa de saturación. Fíjense cómo se va incrementando gradualmente la presión de confinamiento, que es la línea verde, y a la par que vamos incrementando la presión de confinamiento, vamos a ir incrementando la presión de la muestra, teniendo la precaución de dejar un pequeño delta de presión entre estas dos probetas para que no se nos produzca la rotura de la probeta por exceso de presión neutra. El sistema también nos permite calcular el parámetro de Skempton para ver si esa probeta alcanza el 100% de la saturación. Luego de saturada la probeta, sea por percolación o por contrapresión, estamos en condiciones de iniciar la primera etapa del ensayo triaxial S, que es la etapa de consolidación isotrópica. Para ello nosotros lo que vamos a hacer es aumentar la presión de la cámara, un valor sigma 3. Recordemos que tanto la cámara como la probeta estaban sometidos a una presión de contrapresión P sub C. Entonces, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es inyectar agua a la cámara
aumentar la presión un valor sigma 3, permitir el drenaje de la probeta y medir el cambio de volumen de esa probeta, que es lo que tenemos aquí. Vamos a aliviar la presión para mantener la presión neutra igual a 0 y vamos a ir midiendo gradualmente cómo es el cambio de volumen en función del tiempo. Esto es similar a lo que vimos en el ensayo de consolidación unidimensional. La única diferencia es que esta etapa es una consolidación isotrópica, ya que la presión que nosotros ejercemos sobre la probeta está dada en todas las direcciones, diferente a lo que nosotros teníamos en la consolidación unidimensional, donde la presión era vertical. El resultado de esto es una curva de consolidación en la cual nosotros en el eje de las Y vamos a tener la relación de vacíos, el cambio de la relación de vacíos, y en el eje de las X el tiempo en escala logarítmica. Fíjense que esta curva nos muestra la etapa de consolidación primaria. Cuando ya cambia la pendiente de esta curva, nosotros ya habíamos estudiado que se empezaba a producir la consolidación secundaria, con lo cual esta etapa ya estaría terminada y podríamos pasar a la etapa de aplicación de tensión. Una vez terminada la consolidación isotrópica de la probeta, vamos a aplicar la tensión desviante. Lo vamos a hacer con una velocidad de aplicación de carga muy lenta, a fin de poder generar la disipación de presiones intersticiales de la probeta. Y como nosotros habíamos dicho que la presión de poros iba a ser nula, todas las tensiones desviantes que vamos a medir van a estar en términos de presiones efectivas. Por lo cual, nosotros vamos a construir una curva tensión-deformación para nuestras distintas probetas. Estas tensiones desviantes que nosotros medimos son tensiones efectivas. Paralelamente al cálculo y a la medición de la tensión desviante y la deformación, lo que vamos a graficar es el cambio de volumen unitario de la probeta, para ver si en la rotura presenta un comportamiento contractivo o dilatante. El caso de las arenas sueltas, por ejemplo, tienen un comportamiento contractivo en la rotura, o sea, disminuye el volumen y delta B sobre delta 0 toma valores negativos. Nosotros vamos a ir calculando y graficando esta curva y vamos a ir calculando el cambio de volumen. Una vez terminadas las tres series de ensayos, vamos a la representación de Moore, graficamos nuestros círculos tensionales en rotura, buscamos la curva de resistencia intrínseca tangente a esos círculos y determinamos nuestro parámetro de cohesión y nuestro parámetro de ángulo de fricción. Fíjense que tanto la fricción como la cohesión tienen el subíndice prima, que implica que son parámetros efectivos. A diferencia de los suelos granulares sueltos que vimos en la filmina anterior, las arenas densas o los suelos granulares densos presentan un comportamiento distinto en la rotura, ya que se comportan como dilatantes. Van a sufrir un aumento de volumen en el momento de la rotura, con lo cual el valor de cambio de volumen unitario va a adoptar valores positivos. Esto simplemente lo presento ya que lo vamos a volver a ver en algunas filminas más adelante y nos va a servir para estudiar el fenómeno de dilatancia. Bueno, en esta filmina les muestro los resultados de una serie de ensayos que hicimos sobre arenas muy densas, probetas de arenas muy densas remoldeadas. La curva azul nos muestra la curva tensión-deformación que obtuvimos del ensayo. La curva verde nos muestra la curva de cambio de volumen en función de la deformación. Fíjense que en el eje de las X nosotros tenemos la deformación. En el eje de las Y tenemos la tensión desviante y aquí tenemos un eje secundario que nos muestra el cambio de volumen. Analizando el cero, el cambio de volumen, se puede apreciar que en el inicio de la rotura, fíjense que estos valores coinciden con los momentos en los cuales se alcanza la rotura, se puede presentar un aumento en el volumen de la probeta, lo que implica que ese material tuvo un comportamiento dilatante. Una foto de la probeta, fíjense que
marcó un plano de falla perfecto. Aquí se puede apreciar muy bien cómo rompe, que es algo que habíamos visto al principio de esta clase, en la cual nosotros habíamos identificado que los materiales rígidos o muy densos iban a presentar planos de rotura perfectamente identificados, a diferencia de los materiales sueltos, donde rompen forma tipo barrilito. El último tipo de ensayo triaxial que vamos a ver es el ensayo triaxial R, consolidado y no drenado, que es una combinación de los ensayos que vimos hasta ahora, el Q y el S. La primera etapa de este ensayo la vamos a ejecutar igual que el ensayo triaxial S, donde nosotros vamos a saturar la probeta tanto por percolación o por contrapresión, y luego le vamos a aplicar una presión de confinamiento, con lo cual nosotros vamos a consolidar la probeta permitiendo el drenaje del agua. Terminada esta etapa, vamos a pasar a la etapa de aplicación de tensión desviante, en la cual nosotros vamos a impedir el drenaje de la probeta, o sea, no vamos a dejar que la probeta drene durante la aplicación de la tensión desviante, con lo cual se va a producir un aumento de la presión neutra que vamos a medir dentro de la probeta. Los términos de tensión desviante que vamos a medir en este ensayo son tensiones desviantes en términos de tensiones totales, la velocidad de aplicación de la tensión desviante a diferencia del ensayo Q va a ser muy baja, y los parámetros que vamos a medir tienen el subíndice C sub U de consolidado no drenado. Este tipo de ensayo es utilizado para modelar una situación en la cual se pueden dar trabajos de ingeniería, por ejemplo sobre un manto de arcilla normalmente consolidada, donde vamos a construir una obra en tiempos compatibles con los tiempos de disipación de presiones neutras o de consolidación. Si al finalizar la obra aumentan las solicitaciones de corte y se llega a la falla, el suelo fallará en forma rápida y sin permitir el drenaje. Habíamos dicho que en la segunda etapa del ensayo vamos a aplicar la tensión desviante con una velocidad semejante a la del ensayo S. Esto nos va a generar dentro de la probeta una presión de poros o presión neutra que habíamos identificado con la letra U. Con lo cual vamos a tener que colocar a la salida de la cámara triaxial un transductor de presión que nos permita medir, además de la aplicación de la tensión desviante y la deformación, los cambios de presión de poros dentro de la probeta. La primera etapa de este ensayo es similar a la del ensayo S. Esta filmina la vamos a pasar un poco rápido. Nosotros habíamos saturado por contrapresión la probeta, con lo cual todo el sistema tenía una presión P sub C. Le aplicábamos una tensión de confinamiento sigma 3 y producto de esa presión de confinamiento la probeta iba a empezar a drenar agua. Íbamos a medir el cambio de volumen en función del tiempo hasta terminada la etapa de consolidación isotrópica. Habiendo concluido la etapa de consolidación isotrópica, pasamos a la etapa de aplicación de tensión desviante. Habíamos dicho que la velocidad de aplicación de la tensión desviante iba a ser similar a la de un ensayo S, con la diferencia que no íbamos a permitir el drenaje de la probeta, con lo cual interiormente a la probeta se van a generar presiones intersticiales en el agua que tiene dentro. Durante la segunda etapa vamos a ir midiendo los incrementos de tensión desviante, sigma D, en términos de presiones totales. Vamos a medirlos en función de la deformación que sufre la probeta y también vamos a medir la variación de la presión neutra que sufre la probeta en su interior. Finalizado cada uno de los ensayos, se van a definir las tensiones desviante en rotura y para esos valores de tensión desviante en rotura vamos a definir el valor de presión neutra que tiene la probeta en su interior. ¿Ven? Definimos la tensión desviante en rotura y para esa tensión desviante en rotura definimos la presión neutra correspondiente. Repasemos ahora lo que sabíamos de la expresión de Tersay, en la cual las tensiones totales eran igual a las tensiones efectivas más las neutras. De esta ecuación nosotros podíamos despejar que las tensiones efectivas eran iguales a las tensiones totales menos las neutras. Por otro lado, nosotros sabíamos que en la segunda etapa del ensayo los valores de tensión desviante que registramos
estaban en términos de presiones totales, ya que nosotros no permitíamos el drenaje de la probeta. Si además nosotros sabemos que la tensión desviante era igual a la tensión principal mayor sigma 1 menos la tensión de confinamiento sigma 3, podemos reemplazar en la ecuación número 1 y obtener la ecuación número 2. Fíjense que estos son términos que nosotros conocemos. Sigma 3 es la presión de confinamiento y sigma 1 es la tensión principal mayor. Asimismo, cuando nosotros aplicábamos en la etapa de consolidación isotrópica la tensión de confinamiento sigma 3, esta se transforma en presión efectiva porque nosotros permitíamos el drenaje de la probeta manteniendo la presión neutra igual a 0. Cuando en la segunda etapa aplicamos la tensión desviante sin drenaje, generamos en la probeta un aumento de la presión de poros, que se opone a la tensión desviante y a la tensión confinante sigma 3, dejando de ser esta una presión efectiva. Entonces, como la presión de poros es igual a 0, la ecuación 2 queda igualada. Y entonces podemos definir que la tensión desviante, sea en términos de presiones totales o de presiones efectivas, no cambia. Esto implica que los círculos de rotura no van a cambiar su diámetro y que solamente se van a desplazar un valor U para pasar de términos efectivos a totales. A partir de lo que vimos en la filmina anterior y luego de graficar todos los resultados que obteníamos en el ensayo TREX-LR, recordemos que medíamos tensiones desviantes en términos de tensiones totales, deformaciones y variación de la presión neutra dentro de la probeta, nosotros podemos graficar nuestros círculos de rotura en términos de tensiones totales y obtener los parámetros de corte graficando nuestra CRI. De la expresión de Terzaghi sabíamos que la tensión efectiva era igual a la tensión total menos la presión neutra. Eso lo habíamos visto en la filmina anterior. Si el valor de presión neutra es mayor a 0 registrado durante el ensayo, entonces la ecuación de Terzaghi iba a quedar de esta manera, en la cual nosotros le vamos a sumar un valor de presión neutra y nuestro círculo de presiones totales se iba a desplazar hacia la izquierda. En cambio, si la presión neutra registrada es negativa, va a restar en la ecuación de Terzaghi, con lo cual nuestro círculo se va a desplazar hacia la derecha. Por ejemplo, en el pequeño esquema que tenemos aquí arriba, para el primer círculo, que era correspondiente a la línea esta violeta que tenemos acá, el valor de presión neutra registrada es negativo. Entonces, como la presión neutra es negativa, el círculo se va a desplazar hacia la derecha una magnitud U. En cambio, para la segunda probeta ensayada, el valor de presión neutra que nosotros registramos al momento de la rotura es positivo. Cuando el valor de presión neutra era mayor a 0 o positivo, el círculo se iba a desplazar hacia la izquierda. ¿Ven? Acá tenemos el desplazamiento hacia la izquierda. Esto nos va a permitir, tomando el concepto de que tanto para presión efectiva como para presión neutra el diámetro del círculo no cambia, desplazar los círculos que nosotros habíamos obtenido en términos de presiones totales, una magnitud U, y obtener para el mismo ensayo la curva de resistencia intrínseca en términos de presiones efectivas, con lo cual nosotros, además de los términos C y Φ que habíamos obtenido en términos de presiones totales, vamos a obtener los parámetros de corte C y Φ en términos de presiones efectivas. Esa es una de las ventajas que nos ofrece el ensayo triaxial LR, en la cual nosotros con un solo ensayo vamos a poder determinar un par de parámetros de corte, tanto en términos de presiones totales como en términos de presiones efectivas. Para ir finalizando el tema de ensayos triaxiales, les muestro en esta filmina el equipo completo que se utilizaba antiguamente para ejecutar este tipo de ensayos. Fíjense que requería de la asistencia de un operador que vaya controlando tanto el incremento de la presión de confinamiento con este émbolo como la disminución de la presión neutra a través de este émbolo y el registro constante de todos los parámetros involucrados. Todo este sistema se actualizó
a sistemas electrónicos en los cuales el registro de datos y la adquisición de los mismos están a cargo de una computadora y la aplicación de las presiones o el alivio de las presiones durante el ensayo se hace a través de motores paso a paso. Actualmente se utilizan equipos automatizados que no requieren de la asistencia de una persona para la toma de datos. Se reemplazaron los aros dinamométricos por celdas de carga mucho más precisas, de la misma manera que los comparadores fueron reemplazados por transductores de deformaciones y el pistón y la columna de mercurio fue reemplazado por transductores de presiones. Toda la adquisición de datos y ploteo en tiempo real de los datos se hace a través de una PC, con lo cual nosotros, una vez que arrancamos el ensayo, el equipo lo controla automáticamente. Está perfectamente seteado con los parámetros que nosotros habíamos visto en todas estas filminas. Entre las ventajas que tienen los ensayos triaxiales, podemos mencionar que permite controlar el drenaje de agua intersticial de la muestra, simulando las diferentes condiciones de campo. El plano de falla no está predeterminado como en el ensayo de corte directo, sino que ocurre por el plano de menor resistencia. Permite simular en el laboratorio las condiciones a las que va a estar sometido un suelo en condiciones reales. Y entre las desventajas podemos mencionar que solamente permite la aplicación de campos de tensiones cilíndricas, dejando afuera los problemas de deformación plana como consolidación. Tienen algún problema de sunchado en los cabezales. Esto se soluciona dando esbeltez a la probeta. Y lo último que podemos mencionar es que la duración de los ensayos en algunos casos no es representativa de lo que pasa en el campo. De los ensayos triaxiales podemos obtener algunos valores orientativos de parámetros de corte. Este es un ábaco que está en el manual de la USA Navy, entre los cuales podemos identificar, fíjense que para porosidad, relación de vacíos y densidad seca, algunos valores de ángulo de fricción efectiva para distintos materiales. Fíjense que aquí tenemos arenas limosas y limos de baja plasticidad, arenas mal graduadas y bien graduadas, gravas. O sea, investigadores han hecho batería de ensayos y han podido determinar estos ábacos que nos permiten orientar qué parámetros de corte pueden tener distintos tipos. De la misma manera, nosotros tenemos correlaciones empíricas para la cohesión no drenada en funciones de parámetros que habíamos determinado anteriormente, como por ejemplo el índice de plasticidad, la tensión de preconsolidación o el overconsolidation ratio. Lo único que hay que tener cuidado con estas correlaciones es el lugar de procedencia, ya que estas ecuaciones fueron determinadas por autores extranjeros y pueden no adaptarse a los suelos que tenemos localmente. Un parámetro interesante que se desprende de los ensayos triaxiales es el módulo de deformación. Nosotros sabemos que el suelo no es un material elástico, pero con frecuencia se puede admitir que para bajas deformaciones el comportamiento es elástico lineal. Y ahí podemos definir un módulo de elasticidad. Habíamos definido que el módulo elástico era la correlación que existía entre una tensión aplicada y la deformación que se obtenía en un elemento que estábamos estudiando. Para suelos se pueden definir esta cantidad de módulos elásticos. Esta filmina simplemente trata de mostrarles la cantidad de módulos elásticos que podemos definir para un suelo de acuerdo al nivel de tensiones que nosotros estemos estudiando. En Geotecnia 3 vamos a avanzar un poquito más con esto, definiendo cada uno de estos módulos elásticos. Otra particularidad que tiene el módulo de elasticidad es que depende mucho de la presión a la que el suelo está confinado y el tipo de suelo que estemos estudiando. Imagínense lo difícil que se vuelve establecer un módulo de elasticidad para un suelo, ya que en la naturaleza el suelo está sometido a confinamientos crecientes en cuanto aumenta la profundidad. En el caso de los suelos cohesivos, el módulo elástico permanece constante a medida que nosotros aumentemos la profundidad. Distinto sucede a los suelos granulares, en el cual el módulo elástico es función de la profundidad a la cual nosotros estemos investigando. De esto se define que la rigidez de un suelo cohesivo se mantiene constante con la profundidad y que la rigidez de un suelo granular aumenta con la profundidad, o lo que es lo mismo con los niveles de tensiones que induce la tapada.
A fin de corroborar lo que habíamos visto en la filmina anterior, se ejecutaron en el laboratorio una serie de ensayos sobre suelos granulares. Fíjense que esta es una arena limpia, mal graduada. Fíjense que entre dos tamices tenemos toda la granulometría. Y los resultados nos mostraron que para distintas presiones de confinamiento, fíjense que hicimos ensayos triaxiales para 1 kilo, para 3 kilos y para 5 kilos, el comportamiento del módulo elástico fue creciente. Fíjense cómo aumentaban los valores del módulo elástico de acuerdo a la presión de confinamiento. Esto corrobora muy bien lo que vimos en la filmina anterior, de que en suelos granulares el módulo elástico es función de la profundidad. Indirectamente es función de la presión de confinamiento a la que esté sometido ese suelo. De la misma manera que ejecutamos ensayos sobre suelos granulares, ejecutamos ensayos sobre unos suelos cohesivos utilizando un suelo limoso, una 6, del cual moldeamos probetas, y las sometimos a ensayos triaxiales con las mismas presiones de confinamiento, 1, 3 y 5. Fíjense cómo para los suelos limosos no obtenemos prácticamente variación del módulo elástico, lo cual verifica lo que habíamos hablado en la filmina anterior, que para distintas presiones de confinamiento el módulo elástico permanece constante en suelos limosos. En esta filmina les muestro algunas tablas recogidas de bibliografía conocida como Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de Brajas o Foundation and Analysis Design de Bowles, en las cuales nosotros podemos tener entornos u órdenes de magnitud de módulos elásticos. Fíjense que los valores más altos los tenemos para arenas y gravas en el entorno de 70 a 170 megapascales, o por ejemplo aquí que tenemos arenas densas en el entorno de 50 a 80 o gravas en el entorno de 100 megapascales, y comparemos esos valores con materiales conocidos como el acero, que tiene un módulo elástico de 210.000 megapascales, o el hormigón de 27.000 megapascales. Fíjense que los valores de módulo elástico en materiales como suelos están por lo menos entre 3 y 4 órdenes de magnitud por debajo de los materiales tecnificados que nosotros habíamos venido estudiando en otras materias. Estudiemos un poquito qué ventajas y limitaciones nos presenta el modelo de Mohr-Coulomb que estuvimos viendo para resistencia al corte en suelos. El modelo de Coulomb propone una elasticidad lineal hasta la rotura, en la cual el módulo elástico y el módulo de Poisson se mantienen constantes, y una vez alcanzada la rotura, propone una plasticidad perfecta, en la cual la cohesión y el ángulo de fricción son constantes. Nosotros habíamos visto en algunos ensayos o en las curvas de tensión de formación de algunos ensayos que una vez alcanzada la rotura no se mantiene constante la tensión desviante, sino que sufre una disminución en función de un incremento de la deformación. Este modelo de plasticidad perfecta puede aplicarse para modelar el comportamiento del suelo en problemas de empujes de suelo, estabilidad de taludes y capacidad de carga, que son casi el 80 o el 90% de los problemas que vamos a tener modelando suelos. Nosotros vamos a trabajar a niveles de deformaciones tan bajos en los cuales la elasticidad lineal es aplicable. Sin embargo, la plasticidad perfecta no debe aplicarse a modelos en los cuales los problemas de interacción suelo-estructura son controlados por la deformación. Por ejemplo, asentamiento de fundaciones, túneles y consolidación, en los cuales nosotros vamos a calcular deformaciones para valores de deformación elevados. La particularidad que tienen los suelos de aumentar su volumen cuando son sometidos a un esfuerzo de corte se llama dilatancia. Vamos a tener un estado inicial donde nosotros vamos a tener un arreglo de granos o esferas con muy pocos vacíos entre ellos, y luego de aplicarle un aumento de volumen por una carga o un esfuerzo de corte, los granos se van a separar mostrando un importante aumento de vacíos. Esto es interesante remarcar que no se produce a lo largo de toda la masa del suelo, sino que se produce en una pequeña banda alrededor del plano de corte.
En esta zona los granos se movilizan unos respecto a otros, aumentando el volumen de la zona de corte, y podemos estimar que el ancho de esa banda de corte sea en el entorno de 15 diámetros de la partícula media. Si tuviéramos una arena medianamente densa o un suelo cohesivo ligeramente preconsolidado, con un arreglo de granos suelto, al aplicar un esfuerzo de corte vamos a tener un reacomodamiento de los granos que va a generar una compresión. Vamos a tener una dilatancia contractiva. En cambio, si el arreglo de granos corresponde a una arena densa o un suelo cohesivo fuertemente preconsolidado, al aplicarle un esfuerzo de corte se va a generar un movimiento entre los granos que va a generar una expansión de la zona de corte. Esto es lo que teníamos en el estado inicial. El plano de rotura en la masa del suelo habíamos dicho que se iba a generar entre el contacto de los granos. Estos granos van a rotar entre sí y lo que van a hacer es aumentar notoriamente el volumen de la zona de corte. El fenómeno de dilatancia se da muy bien en suelos granulares saturados cuando son sometidos a un esfuerzo de corte si los mismos tienen una densidad elevada. Por ejemplo, si tenemos una arena densa o una arcilla preconsolidada, cuando ejecutemos un ensayo triaxial vamos a ver un aumento del volumen en la rotura. Para el mismo caso, una arena suelta o una arcilla blanda va a presentar una disminución de volumen con un comportamiento contractivo del material. Los suelos arcillosos en general no experimentan grandes cambios en su resistencia cuando son sometidos a cargas cíclicas. Para que se manifieste alguna deformación, la carga inducida o la tensión de corte debe estar en el entorno del 80% de su resistencia al corte sin drenaje. Un caso especial son las arcillas sensitivas o quick clays, que son susceptibles de experimentar grandes deformaciones cuando son amasadas a una humedad constante, donde las cargas cíclicas pueden reducir notoriamente su resistencia al corte sin drenaje. Los suelos granulares densos y saturados, cuando son sometidos a esfuerzo de corte y no tienen posibilidad de drenar, experimentan deformaciones debido a que las presiones de agua generan presiones neutras positivas que hacen disminuir las tensiones efectivas de confinamiento. Teníamos la ecuación deducida de la ecuación de Terzaghi, en la cual la tensión efectiva era igual a la tensión total menos la presión neutra. Aquí están representadas las presiones de confinamiento. Este era el ensayo que nosotros habíamos visto para suelos granulares densos, donde podemos apreciar el cambio de volumen, y en el inicio de la rotura íbamos a tener un comportamiento dilatante, donde la presión neutra es negativa, por lo tanto la ecuación que teníamos anteriormente quedaba de la siguiente manera, en la cual el término de presión neutra cambia de sentido. Se puede deducir que la presión de confinamiento aumenta, dado que aumenta la presión neutra, y en el inicio de la carga los suelos van a experimentar una deformación apreciable, pero ese fenómeno se va a detener porque aumenta su resistencia al corte, ya que aumenta su presión de confinamiento. A ese fenómeno lo vamos a llamar movilidad cíclica. Distinto es el caso de los suelos granulares sueltos, los cuales, si están saturados y no tienen posibilidad de drenar, van a intentar densificarse experimentando grandes deformaciones. Estas eran las curvas que habíamos obtenido de ensayos triaxiales sobre materiales sueltos, los cuales nosotros podíamos observar un comportamiento contractivo del material. Esto iba a generar presiones de poros positivas que, al no tener posibilidad de drenar y disiparse, iban a afectar el valor de la presión de confinamiento. O sea, este término de presión neutra iba a ser positivo, iba a anular la presión de confinamiento, iba a lograr que la masa de suelos granulares se transforme en una masa fluida que carece totalmente de resistencia. A este fenómeno lo vamos a llamar licuefacción y es lo que estudiaremos a continuación. La licuefacción de suelos es un fenómeno que se da en materiales arenosos o arenos limosos saturados con una permeabilidad media y con una densidad relativa
reducida, es decir, tiene una baja densidad. Si sometemos estos suelos a un esfuerzo vibratorio, se va a producir un incremento de la presión neutra con el tiempo que va a alcanzar valores comparables a la tensión vertical total. Esto va a generar que la masa del suelo se transforme en una masa líquida sin resistencia al corte. Teníamos la ecuación de Terzaghi, y si a una masa de suelo granular se la somete a carga cíclica, que las mismas se producen en fracciones de segundos, el agua no va a tener posibilidad de drenar y van a generar presiones neutras positivas. Esas presiones neutras positivas van a generar que, si se llega a cierto límite, anulen la presión vertical efectiva, produciendo la licuefacción de la masa granular. Del pequeño experimento anterior, podemos aseverar que si los mantos susceptibles de experimentar licuación están cercanos a la superficie con bajas presiones de confinamiento y ante un pequeño incremento de U, se va a agotar rápidamente la tensión de corte. Teníamos la ecuación de Terzaghi, en la cual la tensión efectiva era igual a la total menos la neutra. Si teníamos un sismo que iba a producir incremento de presión de poros, la presión neutra iba a tomar valores positivos, anulando el valor de presión efectiva y transformando la masa de suelos en un líquido. Esa masa líquida o fluida iba a filtrarse por encima de las fisuras del terreno arcilloso superior, intentando fluir hacia la superficie, generando en la superficie del terreno volcanes de arena y agua que afloran en superficie. Estos son los volcanes de arena, conocidos como sand boils. Fíjense, estos son producidos durante un sismo en Loma Prieta, San Francisco, Estados Unidos. Fíjense que la arena trata de fluir hacia arriba. Concluyamos con las condiciones para que se genere el fenómeno de licuefacción. Habíamos visto que en los suelos granulares densos no son susceptibles de tener problemas de licuefacción frente a solicitaciones cíclicas. En cambio, los suelos granulares sueltos y saturados sí tienen problemas, sí pueden llegar a tener problemas de licuefacción frente a solicitaciones cíclicas. Las condiciones más favorables para que se genere la licuefacción son una elevada relación de vacíos, o sea, una baja densidad relativa de la arena, la presencia de agua, importantísimo, si no tenemos agua no se va a producir licuefacción, baja presión de confinamiento, o sea, los estratos tienen que estar cercanos a la superficie del terreno, elevada amplitud de un sismo y elevado número de ciclos del sismo. El ensayo triaxial no drenado con carga cíclica nos permite reproducir el efecto que tendría un sismo sobre un suelo. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar cargas cíclicas de una amplitud conocida y llegar a la rotura de la probeta para determinados números de ciclos. Nosotros lo que vamos a hacer es fijar una tensión desviante máxima, fijar una amplitud y fijarla en números de ciclos. Luego de eso, la masa de suelos rompe por una tensión residual. Esto simula bastante bien cuál es la tensión desviante residual que puede llegar a quedar en una masa de suelo luego de un sismo con una amplitud y un número de ciclos preestablecidos. Con esto terminamos la clase de resistencia al corte en suelos. Muchas gracias por su atención.